Hola, hoy vamos a hablar de Plutón entrando en Acuario, que sucede el 23 de marzo de este 2023. ¿Qué significa Plutón? ¿Qué significa que deje Capricornio? ¿Qué significa que entre Acuario y a qué procesos nos podemos estar enfrentando en este tránsito del planeta de la transformación? Bienvenidos. Mucho se habla de Plutón en Capricornio y de su tránsito hacia Acuario este 23 de marzo 2023. Se habla, ya hay mucho material, pero quería dar mi propia versión de lo que significa que Plutón esté entrando en un signo de Acuario. Lo primero es que hay que remontarnos a diferentes eras, momentos donde Plutón ha entrado en este Acuario. Hay diferentes épocas, las más recientes eh, sucedieron durante la Edad Media, más o menos lo que conocemos el Renacimiento. Antes, en el 300 y pico de nuestra era, también hubo un tránsito de Plutón en Acuario. Y, por supuesto, muy importante dejarlo claro, vamos a hablar de la era de Acuario. La era de Acuario que los astrólogos más versados ponen, ubican en diferentes épocas, pero si vamos al detalle, a los cambios que esto ha significado para muchas y muchos, nos podemos remitir a dos épocas recientes, los 60, que fue todo el fenómeno hippie, beat, todo el tema de la revolución hippie, la distancia que todos ellos tomaron en frente o a frente de la guerra, de los conflictos, el uso de sustancias para mover un poco la psiquis, un poco no, mucho, pero detrás de eso también había un tema de amor, conexión y casi una gran resistencia social hacia el sistema como lo estábamos conociendo en ese momento. Pues no me tocó vivirlo, pero y ahí te conecto con una película y es un libro también que se llama Jesus Revolution. Trata de conseguirla, trata de verla, busca información. En internet hay mucho. Fue portada de la revista Time o Life, mejor. En fin, donde en esa misma búsqueda los hippies, entre comillas, se perdieron las sustancias psicoactivas, la adicción a ellas, y a la vez estaba todo el fenómeno radical de una generación que no entendía qué estaba pasando con estos hippies y que pensaban que estaban perdiendo el tiempo, que no eran ubicados, etc. Antes de eso, déjame recordarte que probablemente este podcast y este programa no sea corto, pero trataré de ser lo más sucinto, concreto posible. Entonces ahí hay otro periodo, el otro es el 21 de diciembre de 2020, que marca todo el inicio del 2021, donde se da una conjunción Júpiter-Saturno muy, muy fuerte. Incluso muchos habían planteado que era la misma conjunción que había tenido lugar en aquel año que ubicamos hoy, calendario gregoriano, por el año cero, donde se inició esta era y este calendario donde ubicamos el nacimiento del gran hermoso Jesús de Nazaret, pero que realmente pues tiene otras connotaciones y otras fechas ah, y demás. Ahí entonces se da otro momento. Y el tercer momento de esta entrada ya de la era de Acuario real va a ser Plutón en Acuario. Ahí te pongo unos ejemplos. 2008 fue el momento en que Plutón ingresó en Capricornio, o sea, más o menos 15 años han transcurrido desde que Plutón ingresa en Capricornio. Y cuando ingresa se da la gran crisis financiera del 2008.
crisis que para muchos economistas y pensadores de lo económico, el sistema no se ha recuperado de esa crisis y ahora estamos viendo otro comienzo. Ya van, hasta el momento van dos bancos concretamente intervenidos, uno de ellos en quiebra, que es el Silicon Valley, otro en Nueva York, que ya fue intervenido por el gobierno de los Estados Unidos y ahora un banco muy prestigioso de Suiza. O sea que de alguna manera sí hay una cadena que viene moviendo el tema económico, que repito, no es mi especialidad, pero que coincide con la crisis del 2008 y ahora que Plutón está a punto de dejar Capricornio, vuelve y se mueve el sistema económico bancario y las bolsas de valores. Ahí hay una señal que los invito a que tengan en consideración. Entonces, Plutón, ya entrando en materia, va a estar desde el 23 de marzo de 2023 hasta el 15 de junio de este año en Acuario, va a devolverse en ese periodo hasta enero, en enero hasta septiembre volverá, 2024, volverá a estar en, en ese movimiento de ida y de vuelta y ya definitivamente desde noviembre de 2024 sí va a estar ya totalmente por 20 años Plutón en Acuario. Acuario es un signo de aire, es una energía aire, es una energía renovadora, tiene que ver con las tecnologías y ahí hay mucho que ya hemos hablado, sobre todo las inteligencias artificiales, eso cómo va a influenciar el trabajo y los quehaceres. Dos, todo el fenómeno de Acuario que tiene que ver con ideas, con innovación, nos van a poner a pensar. Y Acuario tiene que ver con humanidad, con unirse, con trabajo en equipo, con conexión entre las personas, entre los seres humanos y los seres vivos en general. Plutón entonces también habla de la transformación, ¿sí? Una transformación que está ubicada en la casa 8. En astrología hay 12 casas, lo sabes, y cada una está regida por un signo y un planeta. En nuestra carta natal o revolución solar, dependiendo de cuál te guste hacer o cuál hayas hecho, esas casas han movido y se mueven dependiendo de la fecha y lugar donde tú hayas nacido. Pero en general, cuando uno estudia astrología, lo primero que hace es entender que en la casa 8 está la casa de Escorpio, el regente de Escorpio, y esa casa es Plutón. Entonces hay todo lo místico, todo lo extraño, todo lo oculto va a aparecer y va a tomar vida. Te lo menciono porque lo que parece imposible, lo que parece imposible se va a dar y va a mover toda nuestra percepción de la realidad, muy de la casa 8, muy de la casa 8. Entonces, ¿a quiénes influye? Muchachos, muchachas, a todos. Estamos en la era de Acuario y a todos nos va a mover de una manera muy, muy importante. ¿Hacia dónde? Plutón le interesa la transformación, pero no dice, no, vamos a hacerlo por paso. No dice, no, él no dice eso. Él dice, ok, estamos vibrando en esta sintonía, esta es la realidad, esto es lo que concebimos como realidad. Vamos a ir 8 escalas por encima porque tenemos que apuntar y vamos para allá. Y nos ubica en esas 8 escalas, en esa octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí nos deja instalados diciendo, ok, a pilotear nada, amigos. Esta es la era de Acuario, esta es la nueva información, donde todos son uno y uno son todos. La casa 8 es la casa de lo que hacemos y valemos juntos. Acuario, por supuesto. Y tiene que ver con sexo, con muerte, con la pareja, los recursos, herencia, regeneración, porque es transformación, no únicamente muerte, porque también es muerte física. Porque recuerda que acá en Engomados creemos que hay una inmortalidad que permanece inmutable. Pero este cuerpo indudablemente sí va a tener transformaciones y sí tiene un desgaste. Pero hablamos de regeneración, entonces también es la casa de la sanación, la casa de la sanación desde lo místico, el atraer lo extraño, traer lo oculto en nuestras vidas, de nuestras vidas, y plasmarlo en esa realidad que va a empezar a resonar. Así que ahí indudablemente tenemos un fenómeno durísimo que por 20 años va a estar, va a ser muy, muy intenso. Plutón no se va con términos medios. Plutón no es, vamos a ver qué pasa. No, Plutón dice, ya lo pensé, ya lo trabajé,
Esto es lo que hay que hacer y ese arquetipo nos va a mover a muchas nuevas escalas del conocimiento, donde la era del conocimiento, Acuario, va a ser fundamental. Entonces el leer, el construir, el comprender, el no tragar entero, va a ser muy importante y sí, va a ser muy importante porque Plutón vuelve a Acuario después de 245 años, amigos y amigas. Después de un círculo de su movimiento en el planeta, así Plutón hoy no se considera desde la astronomía un planeta, sigue siendo un arquetipo fundamental porque es Hades, es el inframundo desde lo griego, vuelve después de 245 años a volver a plantearse ahí. Entonces, ¿qué pasó en esa época hace 245 años, 1778, 1798? Revolución industrial, la creación de la primera máquina a vapor en Escocia, Revolución francesa, igualité, libertad, igualdad, fraternité, amore, la caída de todos esos monarcas que se daban lujos y que decidían vidas por millones durante siglos, la guillotina y por supuesto todo el fenómeno de la construcción de Occidente alrededor del Estado como tal, porque esa fue la siembra del Estado como tal y pensadores que dijeron, ok, el Estado y luego la democracia que hoy vemos tan frágil, llena de populismos, mentiras, y personas que indudablemente siguen creando discordia desde ese asunto de dividir. Entonces, transformación tecnológica con Acuario, social con Acuario y económicas porque es Plutón. Y también es Acuario porque Acuario es el regente de la casa 2. A Acuario le interesan los valores, la libertad, los recursos internos y externos. Entonces, si hay una correspondencia entre lo que pasa en la casa 8 y en la casa 2, total, existe y está conectada. Valores, libertad, recursos internos y externos, habilidad para ganar dinero, posesiones. Es el contacto. Y el regente de la casa 2, hay una relación entre Tauro y Escorpio, que es Tauro. Yo valgo, yo tengo recursos, valores, internos, externos, habilidad para ganar dinero, posesiones. Así que, wow, se nos vienen unos momentos importantísimos en donde, sin lugar a dudas, es un periodo donde se pueden volver a dar revoluciones ideológicas al sistema político, económico y demás. Y estamos viendo síntomas de eso. Estamos viendo síntomas de eso. Y ahí viene una cantidad de preguntas de índole que vale la pena hacernos. ¿Cómo se está redistribuyendo la riqueza? ¿Es el dinero actual la única manera de podernos entregar satisfacción? Eso que muchos periodistas, comunicadores y medios de comunicación hablan de dignidad, incluso mandatarios. ¿Qué es la dignidad? La dignidad. La dignidad es tener tu propia vocación. Pero hoy nos toca supeditarnos a lo que el sistema nos dice por edad, por tiempo, por pagos, de lo que significa esa dignidad para que seas digno y seas parte de la sociedad. Así que ese cambio, esa transformación no van a suceder de una, pero van a haber síntomas muy fuertes y ya te los he mencionado en este podcast y en este video. Ya te los he mencionado. Así que con Plutón en Acuario nos vamos a enfrentar a una realidad totalmente nueva, súper interesante porque te mencionaba el 300 de nuestra era, cuando los cristianos en ese momento eran perseguidos y de un momento a otro se fue aceptando paulatinamente, llegó el concilio de Nicea y se dio la aceptación de la religión cristiana en ese momento como la religión del Imperio Romano. Y antes era imposible.
y luego fue tangible. Muchos de esos cambios vamos a empezarlos a ver. ¿Qué es importante tener en cuenta con Plutón en Acuario? Indudablemente, flexibilidad. Dos, aumenta tu conocimiento acerca de lo que sucede en el mundo, pero muy importante también, aumenta tu propio conocimiento, porque es ahí donde va a tener valor y función en las próximas décadas, porque muchos de los trabajos que hoy tienen y tenemos, muchas de las funciones que hoy hay, van a ser asumidas por inteligencias artificiales, porque mucho de lo que conocemos como el mundo hoy no va a mantenerse en las próximas décadas. Y me dirás, no, Marcel, es que 2 décadas es demasiado, probablemente no estemos vivos. Sí, probablemente sí te toque todo el periodo. Probablemente te toque fuerte. Y es ahí entonces donde este Plutón en Acuario te dice, vamos a hacer esta transición sí o sí, no porque no crea en ti, antes al contrario, porque te necesito, te necesitamos en esta era de Acuario. La era de Pisces terminó y en ella sucedieron cosas maravillosas, pero también demasiado, demasiado dolor, demasiada destrucción. No será posible que encontremos otra manera que no sea destruyendo nuestro planeta, destruyendo nuestro propio cuerpo, psiquis, autoestima y sobre todo destruyendo a los demás. Va a haber una revolución sexual, igual como sucedió en los 60, a una nueva escala. Las instituciones religiosas, políticas, jerárquicas, verticales, arriba está el que manda y abajo todos los demás, van a tender a desaparecer o a transformarse o a flexibilizarse. La adquisición de bienes, la preocupación por el dinero y la manera adquisitiva va a cambiar. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Vamos a verlo de qué manera. ¿Hay manera de salvarse de esta transición? Sí, te puedo decir desde lo conservador, hay que guardar el dinero, revisa cuánto gastas, todo eso es cierto, pero si no te metes realmente a preguntarte quién sos vos, quién eres tú y cómo te relacionas y qué realmente quieres hacer en esta oportunidad que elegiste encarnar para vivir todos estos tránsitos, pues no sé si encontraremos una respuesta o tú encontrarás esa respuesta. Lo interesante es que nos necesitamos a todos, incluso los que no creen, incluso los que son radicales, incluso ellos y ellas y todos tenemos que hacer el tránsito juntos. Y ya sabemos lo que pasa cuando la humanidad necesita hacer tránsitos. Se busca la guerra como excusa, apoderarse del otro, dar el primer paso para mantener el poder que es Plutón. Pero en este caso, un Plutón en Acuario va a tener redimensionada, revalorada, fortalecida a la gente, al colectivo. ¿Y qué van a hacer las instituciones entonces? ¿Qué van a hacer? Un ejemplo de esto muy claro es la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo las tasas de interés a un nivel cada vez superlativo. Ya van 2 bancos y pueden haber más, solo para bajar la inflación. Cuando antes se llenó de caudal de dinero y de ayudas a la gente, que está bien, no lo critico, pero un efecto lleva al otro. Entonces una independencia muy importante dentro de la democracia de una institución privada está dándole cabida a que hay un efecto en cadena y eso indudablemente va a hacer que mucha gente empresas tengan dificultades económicas, por no decirlo de alguna manera. El Silicon Valley Bank, hay empresas que perdieron 480, 500 millones de dólares y por ley aparentemente solo pueden recibir una compensación de 250.000 dólares. ¿Dónde está el otro dinero? Entonces, ¿existía o no existía? ¿Ese dinero existe o no existe? ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue?
Así que 23 de marzo es un momento importante. 11 de junio termina esta primera entrada, se devuelve, vuelve y entra enero, septiembre de 2024 y ya entra definitivamente en noviembre de 2024. Nos están dando casi que una ayudita ahí para que vamos entendiendo en transiciones, paso a paso, lo que va a hacer este Plutón en Acuario. Muy importante que fortalezcas tu conocimiento. Muy importante que entendamos la flexibilidad y la adaptabilidad. El conocimiento va a ser clave, clave en este momento. Como esos pensadores que se dedicaban a escribir o que se dedicaban a pensar y que se dedicaban en el ágora griega, por ejemplo, en las ágoras griegas, a hablar, de discernir un Sócrates, un Aristóteles, un Platón, tantos, tantos otros. Hipatia en Egipto, en Alejandría, porque también ha habido mujeres, por supuesto, gracias a Dios. Plutón en Acuario. Creo que habrá más cosas que contar y te dejo este podcast acá. Déjame tus comentarios. Gracias. Totales.